Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase número 4 de método de plantas para la inmortalidad, la resurrección, el rejuvenecimiento, recuperación del cuerpo físico, vida armoniosa y eterna. Vamos a compartir pantalla para iniciar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar de Hoy vamos a utilizar la planta de Cícaras, Cicas revoluta. Voy a empezar con el texto de esta planta porque trae mucha información, trae muchas concentraciones. Entonces voy a leer todo el texto de las cícadas y luego veremos la presentación, que ya sería más fácil para todos. Bueno, entonces recordemos que vamos a entrar en una concentración para elevar todo lo que es nuestro desarrollo espiritual a través de estos métodos. Vamos a visualizar a la persona por la cual vamos a hacer este trabajo de hoy o a nosotros mismos en el campo de esta silueta y nos vamos a visualizar en el campo de la eternidad. Vamos a colocar, vamos a imaginar que estamos en una esfera blanca plateada, que es donde se concentra la información de la eternidad. Estamos también rodeados de otras tres esferas de colores similares a la naturaleza del campo eterno. Entonces aquí observamos desde la esfera del cuerpo eterno. Esta es la esfera del alma eterna y esta es la esfera del espíritu eterno que estamos desarrollando con estos controles. Recordemos que todo este trabajo con la metodología de Grigori Grabovoi sobre las plantas nos va a permitir alcanzar estos estados de inmortalidad, de rejuvenecimiento, de resurrección, de recuperación del cuerpo físico y de una vida armoniosa a medida que trabajemos en estas concentraciones con estas secuencias numéricas. Entonces, comencemos. Las cícadas, Cicas revoluta, secuencia numérica 948 819 497 847 898. La tenemos. Esta es la planta. Y aquí tenemos la secuencia numérica general. Coloqué estos últimos tres números en azul porque ya vamos a ver en la explicación de la concentración que se utiliza con esta planta, como estos tres números van a jugar un papel muy importante. Entonces quiero que los visualicen como en un azul plateado o en un blanco plateado, estos tres últimos números. Entonces dice así, aquí es posible en sistemas digitales, precisamente en los tres dígitos finales de esta serie, 898, considerar el principio de fluctuaciones en el crecimiento y la normalización, por así decirlo, fijando el número. O sea,
te vas a concentrar en esos últimos 3 dígitos. El número en sí significa la figura del 8 como un nivel que va al infinito, si se considera este número en la versión horizontal. En la concentración de números de la secuencia se utiliza mucho empezar a jugar con los números desde un punto de vista eterno e infinito. Y para esto se usa mucho la imaginación, visualizando que esos 8 de esos últimos 3 dígitos lo colocamos de forma horizontal y así se convierte en un infinito. Entonces resulta que la transición a través del 1 al número finito 9 del sistema, que en forma puede considerarse como infinito, caracteriza la salida de la estática a la dinámica y la unificación de estos sistemas de forma numérica nuevamente. Ahora vas a imaginar que tienes el primer 8 horizontal y que de ese infinito pasaste al número finito 9 que sigue dentro de los tres. Dentro de los 3 números, aquí tenemos este 8 que lo pasamos a infinito y a este 9 que desde la numeración del número es un número finito. Pero ese salto de esa concentración de pasar infinito a finito empieza a movilizar la energía de un estado estático a uno dinámico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Al principio parece que no lo entiendas o puede que no sientas o percibas ningún cambio, pero te vas a dar cuenta posteriormente que dentro de tu conciencia se van a sentir los cambios de lo que estamos diciendo en este momento y vas a empezar a percibir ese estado de lo estático a lo dinámico, de lo infinito a lo finito y viceversa. Por lo tanto, el número también puede contener formas infinitas y formas finitas, así como formas cuantitativas de transferencia de información que simplemente están determinadas por el sistema de percepción en su mente. Lo que dice aquí es que cada número de la secuencia tiene una información que se transfiere a tu conciencia en el momento en que estás haciendo este tipo de concentración con estos números. Por ejemplo, 9 es 8 más 1. Por tanto, resulta que tú, sabiendo, pero sin sumar, obtienes el control hacia el número 9 materializado. ¿Qué quiere decir esto? El 9 también lo puedes ver como un 8 más 1, que no necesariamente tengas que hacer la suma, sino que ya tu conciencia lo sabe y eso permite también crear una información y transferirla a tu conciencia como un 9 materializado de todo lo que el 9 representa a nivel energético. Por lo tanto, la conciencia aquí funciona como si espontáneamente, debido a su conocimiento en la suma de números, resulta que tan pronto como domines los métodos que ahora te presento para dirigirte en la dirección de una vida eterna, sana y armoniosa, puedes, basado en el hecho de que toda la metodología se caracteriza como la implementación de una vida eterna sana y vida armoniosa, llevar la gestión al trabajo en ciertas áreas de acción espontánea del método cuando simplemente no lo recuerdes, pero funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que en este momento lo único que hayas captado
que vas a coger esos últimos tres números. El 8 lo vas a volver, lo vas a poner en estado horizontal, lo vas a poner se convierte en un infinito y que de ese 8 infinito pasa a un 9 finito y que de ese 9 también es un 8 más 1. Y con solo recordar esto, así no te acuerdas de nada más de la secuencia, ya estás creando una vida armoniosa y eterna. Es con esta dirección que ahora se darán series numéricas para los métodos correspondientes a la planta de cícadas. Entonces aquí vamos a seguir jugando con los números. Método inmortal. 281 498 741 18. Entonces, aquí observamos el método inmortal 281 498 741 18, que también vamos a considerar los dos últimos números de la secuencia. En este caso, al final de la serie, la transición derivados de unidades inmediatamente al 8 y luego puedes imaginar que existe tal oportunidad. O sea, vamos a colocar el 8 en una versión horizontal y obtienes un infinito. Y para obtener el 8 necesitas agregar 8 unidades. Solo imagina esto como un juego, como si fueras un niño observando, percibiendo esos dos números últimos de la secuencia y juegas imaginando que el 8 se vuelve, lo colocas en forma horizontal, se vuelve un infinito y que también ese 8 es la suma de 8 unidades. Aquí hay una versión específica cuantitativa de la cuenta en la mente que ocurre durante la gestión. También se caracteriza por el hecho de que si se agrega 8 unidades, se pueden escribir como 1 más 1 y así sucesivamente. Y obtienes 8 unidades que son cerca. Esta es una cierta cantidad de información, por así decirlo, escrita en una hoja de papel uniforme en un avión. 8 es también un número y en general resulta que a cierto registro prolongado de 8 unidades le corresponde uno todavía número 8, pero igual en cuanto a capacidad que 1. Por lo tanto, surge el siguiente significado al comprender el número en su percepción, que puede obtener prácticamente a través de un número lo que sucede en una gran cantidad de eventos. Y así como en un caso específico usando 8 unidades. Eso lo que quiere decir es que cuando desglobas el 8 en 8 unidades, 1 más 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 1, y se convierte en un estado infinito. Esto permite que los eventos de tu realidad se vayan transformando en ese número infinito, en los cuales el 1 tiene una información, el 8 tiene una información, pero toda esa información va creando eventos infinitos para la no muerte, ¿sí? Y resulta en este caso que un sistema de eventos verdaderamente infinito se refleja en un número al nivel de la lógica. Teniendo en cuenta que el infinito es visible en algún lugar, este nivel se puede percibir de cierta manera. Es decir, el infinito previsible de un cierto nivel que puede abarcar la conciencia. Mientras la conciencia percibe que una persona con un nivel infinito está trabajando. Cuando tu conciencia está trabajando en un estado de energía infinita, se va a ir reflejando
cada vez más ese infinito en tu conciencia, en tu percepción. Se abre mucho más esa conciencia. Es decir, una persona lo percibe a través de su conciencia. Y dado que la tarea es actuar simultáneamente tanto a través del macrosistema como del sistema local, entonces en el futuro, en el método de la resurrección, este método descubierto puede aplicarse. Esto quiere decir que en el momento de ese futuro infinito, ese método de resurrección también se aplica dentro de ese método de inmortalidad. Y vamos entonces al método de resurrección, que es 812-914-89. Aquí también estamos jugando con los dos últimos números, como explica el texto. En este caso, en un nivel previsible, si tenemos en cuenta los números 8 y 9, finalizando una serie de números, resulta que hay un aumento de 8 a 9. Es decir, hay un aumento de información en cuanto a aumentar el número. Y resulta que la visibilidad a través de la conciencia de cierto proceso del infinito radica en el hecho de que se manifiesta algún tipo de dinámica. Entonces, como pasaba en la primera parte con la secuencia general, pasar de 8 a 9 permite que haya un estado como de sumatoria de más información que nos lleva a mucha más información del infinito y es un estado dinámico de la conciencia. O sea, crea más información, crea más posibilidades, crea más armonización. Aquí llegamos de nuevo a la importancia de un sistema dinámico de percepción, que donde hay dinámica puede haber visibilidad. Por ejemplo, se puede comparar con el hecho de que estás mirando el horizonte infinito del mar. Es decir, no ves la otra orilla y al mismo tiempo hay una gran ola. Y ahora supera otra ola en algún lugar en la distancia y esta salpicadura es lo que estás revisando. Además, ni siquiera puedes ver el horizonte detrás de esta ola, por ejemplo. Él aquí hace la analogía de saltar del 8 al 9, como si estuviéramos viendo el horizonte del mar. Y ese horizonte del mar, tú lo ves como un infinito. O sea, no le ves una terminación a ese horizonte sigue. Pero al mismo tiempo llega una ola que es un estado dinámico de información y luego llega otra ola mucho más grande que la primera, donde hay otro estado de nivel de información mucho más alto que la primera ola, que era más pequeña. Y aún así se pueden seguir formando infinitas olas con un infinito tamaño, una tras de la otra. Eso es lo que él quiere mostrar como una secuencia, como una percepción dinámica. Y sigues sin ver el horizonte detrás de esas olas, o sea, no es nada finito, sino que sigue siendo infinita la información, infinitas veces que se puede crear una oleada de información que va a crear más en tu vida. Y lo mismo se puede comparar con el hecho de que hay una estructura visible en la percepción infinita. Esto es lo que percibes como dinámica. Y así resulta que este es el punto donde el resucitado puede salir al nivel de la realidad física, porque de un número infinito de eventos, por supuesto, hay obviamente incluso en lógica algún tipo de evento que permite para darte cuenta de casi cualquier situación del mundo.
La conciencia está construida de tal manera que la conciencia percibe el nivel infinito de eventos como un sistema de realización obligatoria de cualquier objetivo creativo. Y así, tú, considerando en tu mente tan lejano estallido de información, desde allí traes al resucitado a la realidad física. Por consiguiente, hay una serie numérica específica para eso. 498-719-781. Es decir, resulta que en la primera fila fijas un nivel realmente infinito pero dinámico y ya la otra fila lo visualizas en el mundo físico. O sea, aquí te están dando toda una concentración para empezar a trabajar con alguna persona que ya desencarnó, que ya no está dentro del campo físico, y volverle a traer al estado físico, al estado material a través de esta secuencia numérica de resurrección de esta planta, a través de esta concentración, concentrándonos en todo lo que el texto te explicó. Y además le agregas esta secuencia numérica a la visualización de esa persona para traerla a la realidad física. Así que esto está súper poderoso. Método de rejuvenecimiento. 594-849-718. Bueno, aquí en el método de rejuvenecimiento pues ya no tenemos ninguna concentración específica que hacer y pasamos a la de método de restauración del cuerpo, que sí tiene algo que decirnos en el texto. 491-648-718. En este método, cuando implementas la restauración del cuerpo, puede conectar este método con el método de rejuvenecimiento y el método de inmortalidad. Use 3 filas sucesivas, mientras que donde termina una fila comience la otra. Una especie de dinámica de un infinito surge el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a unir esta secuencia numérica con la de rejuvenecimiento, con la de inmortalidad en una misma fila, y eso va a crear toda una dinámica de infinito, que va a ser un sistema mucho más poderoso para crear la restauración del cuerpo físico que quieras trabajar, el tuyo o el de cualquier otra persona. Y prácticamente puedes usarlo para conectar este sistema dinámico con el sistema del infinito, lógicamente percibido por tu conciencia. Sin embargo, si miras de cerca, tu conciencia percibe el lejano horizonte peculiar del infinito como una cierta realidad concreta específica. El horizonte puede combinar prácticamente ese infinito que es percibido por la conciencia como infinito como tal, un infinito absoluto, con el infinito que se manifiesta como una especie de dinámica en ese entorno de infinito. ¿Qué lo que quieren decirte? Es que al percibir toda esa información infinita, como si fuera el horizonte, en el lejano horizonte, tienes toda esa secuencia de filas, de números. Observa eso como una realidad concreta, específica. No la dejes como algo pues, ilógico, sino que obsérvala como un estado lógico y concreto, para que toda esa información se vuelva un infinito absoluto y te envuelva en ese estado dinámico de infinito. La gestión que dices para trabajar con estos sistemas infinitos, con algunas manifestaciones locales de este sistema infinito, es también un valor infinito. Esto quiere decir que entre más gestiones infinito, más infinitos, por decirlo así.
va a crear un valor infinito. O sea, va a crear otro tipo de información mucho más alta, mucho más elevada, mucho más concreta. Y lo que esto te va a permitir es crear un estado de información tan alto que puedes llevarte a ese estado de desarrollo espiritual en todas las áreas de tu vida de una forma ligera, rápida y concreta. Por lo tanto, al configurar su conciencia para trabajar con sistemas infinitos, usted simplemente acostumbrándose a este sistema, llega al hecho de que al trabajar con su propio, por ejemplo, organismo, tejido, materia humana, con algunos eventos relacionados con una persona en el mundo en general, transfieres esta percepción a los objetos con los que trabajas. Entonces, después de tener toda esta información integrada, todo lo que tú quieras trabajar en una persona o en ti mismo, como sanación del organismo, los tejidos y la materia humana, o eventos relacionados contigo o de esa persona, todo eso va a permitir que se transfiera toda la información del infinito al objeto tal que quieras trabajar. Y por lo mismo vas a llegar a un estado de armonización de eso supremamente fácil y rápido. Y resulta que le das las mismas propiedades a estos objetos, es decir, tu conciencia comienza a realizarse como un sistema para diseminar información sobre el infinito. Además, tu conciencia posee tales propiedades en esencia porque está conectada con el alma que es eterna e infinita. De ahí se obtiene la prueba de la exactitud de dicha percepción. Lo que quiere decir esto es que esto lo vas a empezar. Esto te va a permitir empezar a percibir todos los objetos y las cosas en su estado infinito, en su estado esencial, en donde todo tiene información de la eternidad, porque fue creado en el estado eterno que es Dios. Un nivel peculiar de tal distribución es el polen, que las plantas utilizan para transmitir información para el desarrollo. Aquí se puede caracterizar el proceso de tal forma que el siguiente desarrollo de la planta se da a través del polen. Por ejemplo, para algunas especies vegetales, y en este caso se puede considerar otro tipo de distribución a través de las semillas que se obtienen de las plantas. Aquí es posible considerar el principio de que la dinámica crea el siguiente nivel de una especie de estática que da vida a nuevas plantas. Si comparamos este proceso, entonces imponer este proceso con la tarea de la vida eterna de cualquier planta. Aquí un elemento importante es que la imposición del proceso en la semejanza no siempre es completamente idéntica. Y en algunos casos es necesario aplicar el sistema de control adicional específicamente para la vida eterna. Puede haber una especie de vector de conciencia. Este vector nos permite percibir que es la actividad volitiva de una persona la que hace posible hacer eternos e infinitos los objetos de la realidad. Bueno, eso lo que quiere decir es que la semejanza que es, la analogía que hicieron con el polen o con las semillas, es un estado de eternidad que se puede observar en las plantas y no necesariamente pues siempre tiene una completa identificación con los procesos humanos, pero el sistema evolutivo, o sea, que evoluciona de una persona, o sea, que avanza hacia adelante de una persona, lo hace que sea posible que él sea eterno y esa eternidad también le confiere infinitud a todos los objetos de su realidad. Por lo tanto, el sistema de conciencia manifestado resulta que ya puede funcionar a través de algunos sistemas particulares, aunque en general, por supuesto, estamos hablando de un sistema de control general en el desarrollo eterno e interminable de la vida eterna de una persona.
En este caso hay más conexiones terminológicas en cuanto a los procesos que tienen lugar, porque el desarrollo eterno es un nivel de gestión, que en la gestión por números de filas incluye naturalmente la vida eterna del hombre. Desde el punto de vista de los sistemas abstractos, la vida eterna de una persona implica un desarrollo eterno, mientras que a nivel de control, a través de la conciencia, es necesario asentar la idea de que la vida eterna de una persona está en desarrollo eterno. Y al mismo tiempo, el tiempo complementa los pensamientos siguientes de que con la vida eterna de una persona se está desarrollando para siempre. El factor importante, el cual establece la necesidad de desarrollo a expensas del estado actual de una persona de voluntad fuerte. Es decir, una persona no considera el desarrollo solo como un proceso natural, sino que también establece su propio desarrollo obligatorio de la vida eterna. O sea, una persona se vuelve consciente de que su desarrollo no solo es un proceso natural, sino que debe ser obligatorio entrar en el desarrollo de la vida eterna. Esto sugiere que una persona ya abarca prácticamente todo el sistema de conocimiento que puede surgir en este caso, es decir, puede desarrollar cualquier conocimiento que le proporcione la vida eterna. Y este es precisamente el mismo factor esencial que indica que debido a sus esfuerzos conscientes, solo por una acción lógica, una persona puede alcanzar necesariamente la vida eterna. Bueno, como ven, hay mucho texto que considerar en en este método de las cícadas, pero pasemos en este momento a hablar un poco de las cícadas antes de pasar a la otra parte del método de vida eterna y saludable. Las cícadas es una planta oriunda del sur de Japón, un ejemplo paradigmático de las pseudopalmeras o cicadáceas. Se suele cultivar como planta de interior, ya que no soporta el calor, aunque en España vegeta a gusto en toda la franja costera y especialmente en la zona mediterránea. Las cícadas son un grupo de plantas leñosas muy primitivas con aspecto de palmeras, aunque no tengan nada que ver con este tipo de plantas. Sin lugar a dudas merecen el calificativo de fósiles vivientes, ya que este grupo de plantas alcanzó su punto más alto de evolución en el Mesozoico, hace unos 200 millones de años. Y desde entonces han ido declinando sin que muestren cambios apreciables en su evolución, conociéndose fósiles del Paleozoico, hace unos 240 millones de años, que muestran características similares a las cícadas vivientes de la actualidad. Todas las cícadas son dioicas, es decir, existen plantas masculinas y plantas femeninas separadas. Aunque científicamente son plantas de mucho interés por su enorme antigüedad, económicamente tienen escaso valor. De la médula de algunas especies se obtiene el llamado sagú, fécula alimenticia utilizada en ciertas zonas. De igual modo, de las semillas de algunas especies se obtiene una harina igualmente alimenticia. Es generalmente tóxica para el consumo humano y de algunos animales. Método de recuperación del cuerpo. Entonces vamos a ver que en estas secuencias numéricas específicas para el método de recuperación del cuerpo tenemos algunas acciones para las cuales vamos a utilizar esta secuencia numérica específica. Pero no quiere decir que es que vamos a consumir la planta de alguna manera, sino que vamos a usar las características de esta planta, la información que se obtiene de esta planta a través de estas secuencias numéricas para el beneficio de nuestro cuerpo.
Acción expectorante 498394881. Como acción tónica 489513. Para aumentar las propiedades nutricionales de los alimentos 4974848. Esta es una secuencia muy importante porque a pesar de que la planta pueda no ser consumible por el ser humano, tiene una propiedad que sea tóxica. Esa información se puede transformar a través de una secuencia numérica como el 497848 y darle propiedades nutricionales a los alimentos que estamos consumiendo. La comida adquiere exactamente aquellas propiedades que necesita para asegurar la vida eterna. Y aquí puedes ver que al implementar algunos sistemas de control específicos en privado, al parecer órdenes, logra simultáneamente en cada acción la provisión de tu vida eterna y la de otras personas. Eso quiere decir que trabajar con estos sistemas específicos de secuencias numéricas te va a permitir crear la información contraria de la planta, de que se vuelva una potencializadora de los elementos nutricionales de los alimentos que consumes para que asegure tu vida eterna o la de tu cuerpo físico. Entonces, está súper genial esta secuencia numérica. Vamos entonces al método de la vida eterna, saludable y armoniosa, que es 21931851941. Así hemos terminado por hoy esta clase número 4 sobre las cícadas. Tienen una información muy importante cada uno de los métodos que ya vimos, ya los leímos. Vamos a tener en consideración todo lo que hablamos. Pueden repetir todo el video desde el principio para que tengan cada vez mucha más claridad y mucha más información moviéndose dinámicamente a través de ustedes y de el campo de eternidad que ya hemos establecido a través de las concentraciones que acabamos de hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.